Muy buenas tardes, estimado Magíster Vidaure Ángel Castillo Ángel, perdón, en representación de mi grupo conformado por Rubén Canchurigma, Mirma Figueroa y quien les habla Manaí Reyes Avelina, estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Enfermería de la Universidad Norbert Wiener. En esta oportunidad les presentaré un tema muy significativo titulado Fundamentos conceptuales de la discapacidad, accesibilidad y justicia social. Este trabajo es parte del avance 3 y busca profundizar en la importancia de comprender la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, equidad, inclusión, pilares esenciales en la formación profesional, ¿no? Asimismo, reflexionaremos sobre cómo la accesibilidad y la justicia social permiten garantizar lo que es la autonomía, participación plena y respeto por la diversidad en todos los entornos educativos y sociales. Enseguida vamos a presentar lo que es la tabla del índice de todo el contenido que se ha venido elaborando en este proyecto final del curso. Vamos a ir a la página 17 para continuar con la exposición. Ya. Vamos a exponer desde el punto 8.4, desde el punto 8.4, que es la normativa vigente. Bueno, en esta parte, pues, en la normativa vigente se muestra que en el Perú han pasado de ver la discapacidad solo desde lo que, no solo desde lo clínico ni asistencial, sino también en este caso se trata de entender los derechos humanos y la justicia social. Hoy se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos con derechos de la autonomía y la discapacidad para participar en todos los espacios, ¿no? Especialmente en la educación, tanto en las normas internacionales como las nacionales, pues buscan crear un entorno inclusivo y que esto garantice que las personas ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Enseguida vamos a explicar lo que es el marco jurídico internacional. Este punto es un pleno internacional, el cual es una de las principales que van en referente en la Convención sobre todos los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Que fue adaptada en el año 2026 y ratificada por el Perú mediante el decreto supremo que vendría a ser el número 073, que esto fue dado en 2007, ¿no? Con una sigla de RE que quiere decir que son las relaciones exteriores. También en su artículo 24 reconoce que los derechos es una educación inclusiva, equitativa y de calidad y que esto pide pues a los estados eliminar barreras físicas y educativas. Además, se articula en los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en ODS 4 y ODS 10. Esto busca una educación inclusiva y la reducción de desigualdades. También habla en este punto lo que es la OMS y la UNESCO también remarcan que la accesibilidad debe ser un eje central en los sistemas educativos, no solamente en un ingreso, sino también la permanencia, participación real. Enseguida vamos a explicar lo que es el marco jurídico internacional. Cuando hablamos en el marco jurídico internacional, pues es uno de los ámbitos nacional. En el Perú cuenta con una base jurídica sólida que esto está dado por una ley que vendría a ser la ley 29973, es una ley general de las personas con discapacidad y esto fue aprobada en el año 2012 y pues está actualizada hasta el 2024, ¿no? Es la norma principal. También en este punto hablamos que esta ley reconoce que la educación inclusiva como un principio fundamental y esto obliga a las instituciones educativas a realizar ajustes razonables para garantizar accesibilidad y igualdad y permanencia de los estudiantes, según en su reglamento, el decreto supremo que vendría a ser el número 002, entonces que esto fue dado en el año 2014 con MIMP, que vendría a ser lo que es el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Y esto también es una de la política nacional multisectorial, sobre todo en discapacidad, ¿no? Que esto fue dado, que esto está hasta el 2030. Esto establece que las medidas, pues, eh, que sean accesibles. ¿No? Que sean accesibles, que haya señalización en caso, por ejemplo, del transporte, que en las tecnologías y en las unidades de apoyo.
El Plan de Nacional de Educación Inclusiva, que de 2021 hasta el 2026, según la información de INEI, que vendría a ser lo que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, refuerza monitoreo que estos avancen en educación inclusiva. Enseguida vamos a mencionar lo que es el marco normativo nacional. No, estoy yo, ya, no. Enseguida vamos a mencionar lo que es las políticas complementarias y fiscalización. En este punto, más que nada, que a partir del año 2021 el Perú ha fortalecido su institucionalidad creando la Mesa Multisectorialidad de Inclusión y Accesibilidad y el Sistema Integrado de Información sobre Educación Inclusiva sobre MENEDU, ¿no? Sin embargo, los informes de CONADIS y de Defensoría del Pueblo pues muestran que la falta de financiamiento que falta de financiamiento, la débil articulación entre sectores y la época fiscalización pues dificultan aplicación real de la normativa. Enseguida vamos a mencionar lo que es el marco legal e instrumentos sobre discapacidad e inclusión normativa en el Perú 2006 hasta el 2025. En las últimas décadas, el Perú ha consolidado un marco legal importante en la discapacidad inclusión educativa, desde la ratificación en la convención mediante el EDS, que vendría a ser con un código que es 073, que esto también fue dado en el año 2027 con una sigla que es RE, que vendría a ser lo que es ya. Y pues también fue una aprobación por una ley que vendría a ser 29973, ¿no? Que es la ley sobre de las personas con discapacidad. También en este marco se alinea con una Agenda 2030 que vendría a ser lo que es la ODS, que es el Objetivo del Desarrollo Sostenible, pues, y eso demuestra un compromiso estatal, ¿no? Sostenido con la equidad educativa para las personas con discapacidad. Luego tenemos el punto de lo que es el análisis crítico y desafíos pendientes. En este punto, bueno, a pesar de que existen muchas normas, pero siempre hay una brecha entre ellos, entre lo que dice la ley, muchas veces no se cumple, ¿no? Entonces, eso que tiene que ser, que esta ley deben ser cumplidas. ¿No? Varios autores, por ejemplo, señalan que las universidades aún no incorporan la inclusión como parte de su modelo educativo, sino como acciones aisladas y sin continuidad, no por falta de presupuesto específico, entornos accesibles y tecnología de apoyo. También lo que es la OMS y UNESCO, pues, y otros organismos recomiendan acompañar el cumplimiento normativo con estrategias pedagógicas, inclusivas como el trabajo cooperativo, la flexibilidad y curricular y la evaluación continua, ¿no? De los avances. Enseguida le doy paso a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes, profesor. Voy a hablar el punto 8.5, que es diseño universal y diseño universal para el aprendizaje DUA. ¿No? Que eso nos garantiza una educación de condiciones de igualdad, ¿no? Que esto representa un principio básico. Desde la perspectiva del DUA y el DU, esto coincide con una propuesta integral, ¿no? Y es un modelo que impulsa, ¿no? Indirectamente para una buena educación, ¿no? Voy a hablar un poco del 8.5.1, los fundamentos conceptuales del diseño universal del DU. No quiere decir que el diseño universal surge en los años 80 con Ronald Marx, quien plantea crear infraestructura de servicios accesibles para todas las personas sin requerir adaptaciones, ¿no? Posteriores en una educación superior. Y esto implica planificar desde el inicio espacios físicos, ¿no? Como digitales, comunicacionales y accesibles, y esto incluyendo tecnologías inclusivas. El DU se basa en la justicia educativa y en los principios de accesibilidad y la sostenibilidad promovidos por la ONU y la UNESCO, ¿no? En el punto 8.5.2, en el diseño universal para el aprendizaje, DUA, implica los principios del DU en el ámbito pedagógico,
propuesto por el CATS, ¿no? Esto sostiene una enseñanza y debe ser flexible y también accesible y pensada desde un inicio para la diversidad. Y esto se organiza de tres principios múltiples, de múltiples formas, ¿no? De representación y acción y expresión y participación. Su implementación en el Perú respalda por el Minedu, ¿no? Que esto implica, que esto impulsa un entorno inclusivo y así mejorando la permanencia estudiantil y esto fortalece la calidad educativa. En el punto 8.5.3, la accesibilidad de la tecnología inclusiva, el DUA se potencia con una tecnología adaptadas como lectores de pantalla, ¿no? Dictáfonos, ¿no? De voz y una plataforma accesible que promueven independencia y la participación. En el Perú nos dice que el 20% de universidades usan los recursos inclusivos y que lo evidencian, ¿no? De la necesidad de mayor inversión y política sostenible de accesibilidad digital. La UNESCO en esta parte recomienda capacitar a docentes y también a estudiantes para que tengan más competencias digitales, ¿no? En el punto 8.5.4, en los retos y perspectivas del DUA en el Perú. Fue una implementación del DUA que enfrentan desafíos como falta de formación a docentes, ¿no? Y una baja inversión en la tecnología y a la ausencia de indicadores nacionales, ¿no? Aunque existen lineamientos del Minedu, ¿no? Su aplicación va a depender de cada institución en esta parte. Se requiere incluir el DUA en un proceso de acreditación universitaria y establece estándares nacionales, ¿no? Con una experiencia latinoamericana que muestran que el DUA reduce diserción y una mejora calidad educativa, ¿no? Con una consolidación y una demanda y un compromiso político, ¿no? Y una inversión tecnológica y una transformación institucional. Doy paso a mi compañera. Sí. Buenas tardes. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el punto 8.6, propuestas inclusivas para la población estudiada. En esta sesión se plantea acciones para mejorar la inclusión de estudiantes con discapacidad motora en universidades. El objetivo es eliminar barreras y garantizar acceso, permanencia y participación plena. En fundamentación teórica y social, las propuestas se basan en un enfoque de derechos humanos y en el modelo de biopsicosocial que indica que la discapacidad surge por las barreras del entorno. También se resalta que las universidades deben asumir responsabilidades institucionales como las políticas claras, presupuestos y seguimiento continuo. En el 8.62 vamos a hablar sobre los principios rectores. Las propuestas eh, se guían de tres principios, que es la equidad, autonomía y correspondencia. La equidad va a brindar los apoyos de cada estudiante necesita, en autonomía va a promover independencia y participación activa, y corresponsabilidad es el trabajo en conjunto entre el Estado, universidad y sociedad. En estrategias de intervención, vamos a hablar sobre la infraestructura y movilidad accesible. Acá se propone adaptar rampas, ascensores, señalizaciones y espacios físicos para garantizar movilidad segura. También crear un fondo de accesibilidad y evaluar necesidades junto con los estudiantes. En innovación tecnológica y digitalización inclusiva, va a impulsar tecnologías accesibles, lectores de pantalla, dictado por voz, plataformas inclusivas y materiales en múltiples formatos. Capacitar al docente para usar estas herramientas. En formación del docente en las prácticas inclusivas,
Los docentes deben estar preparados en accesibilidad y DUA. Se proponen capacitaciones permanentes y centros de apoyo para metodologías inclusivas. En el punto C8634, la participación estudiantil y cultura inclusiva va a promover una cultura de respeto mediante campañas, actividades de sensibilización y comités de estudiantes con discapacidad que participen en decisiones institucionales. En monitoreo, evaluación y sostenibilidad va a evaluar continuamente la accesibilidad, retención y satisfacción estudiantil para asegurar el financiamiento y alianzas en instituciones para mantener estas acciones. Por último, en el impacto esperado y beneficios sociales, estas propuestas van a mejorar la participación de la permanencia y autonomía de los estudiantes con discapacidad. También van a generar un mejor clima institucional y una educación más justa e inclusiva para todos. Como conclusión, del apartado 8.6, podemos decir que presentan estrategias integrales que permiten avanzar hacia una universidad más accesible, equitativa y humana. La inclusión no debe ser un discurso, sino una práctica permanente que garantice que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. Doy paso a mi compañera que va a finalizar la exposición. Bueno, continuando y como para finalizar la exposición, pues vamos a mencionar en las conclusiones principales más que nada, ¿no? En este caso se observa que la inclusión de jóvenes con discapacidad, pues, con discapacidad motora en la educación superior todavía enfrenta grandes brechas y a pesar de los avances normativos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que hay normativas, entonces a veces, muchas veces no se cumplen esas normativas, ¿no? Pero siempre tiene que haber un avance en, en cada paso del tiempo, ¿no? Enseguida también que la comprensión de la discapacidad ha involucrado desde el modelo médico hacia el biopsicosocial y de derechos humanos, de esta manera reconociendo que las barreras están en el entorno, ¿no? Y no solamente en la persona. También hablamos que el DUA pues representa como una herramienta clave para fortalecer lo que es diversas formas de acceso a la participación y evaluación, fortaleciendo lo que es la autonomía y la innovación pedagógica. También en la inclusión educativa es un imperativo ético y social que esto exija políticas de accesibilidad y sensibilización e información a docentes, ¿no? Finalmente, pues la investigación muestra que la inclusión no solamente se reduce a adaptar espacios, sino también requiere un cambio cultural, ¿no? En la institución profundo, desde donde la participación de los propios estudiantes con discapacitación en discapacidad sea central. En cuanto a las recomendaciones, pues hemos considerado cuatro recomendaciones, ¿no? Primeramente, que se sugiere que las universidades públicas deben implementar planes de institucionales de accesibilidad con infraestructura adaptada, con tecnologías de apoyo y capacitación permanente con un presupuesto definido. En segundo, pues que el Minedu y CONADIS fortalezcan la supervisión y financiamiento con indicadores nacionales claros sobre accesibilidad e inclusión, ¿no? Tercero, pues que los docentes adopten estrategias flexibles basadas en el DUA, que vendría a ser lo que es el diseño universal del aprendizaje, ¿no? Con empatía y respeto a los ritmos de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, las personas, pues, tienen que ir aprendiendo o no aprenden de la misma manera, ¿no? Y por último, como cuarto, pues que toda la comunidad universitaria promueva una cultura de respeto y solidaridad mediante campañas, voluntariados y proyectos de responsabilidad social, ¿no? Y la inclusión debe ser un compromiso colectivo. Eso sería todo con respecto a la exposición. Estas son las referencias bibliográficas que se ha utilizado en este informe, informe final del curso, ¿no? Se han utilizado más de 25 referencias bibliográficas.
En el anexo hemos considerado lo que es en la primera, en anexo uno evidencia del reporte Turnitin, pues este correspondía al 5%. En el segundo, evidencia del reporte de Turnitin correspondía al 2%. Y en la tercera, evidencia del Turnitin, corresponde al 3% de Turnitin, ¿no? Así de esa manera hemos venido trabajando y se ha cumplido todo lo que es la guía donde usted Magister, donde nos ha compartido pues el modelo, donde cómo debemos trabajar este informe, ¿no? Y se ha venido cumpliendo. Eso sería todo con respecto a la exposición y muchas gracias por su atención.